Perdí recientemente a mi esposa tras una larga batalla con cáncer cerebral. Fue lo más horrible que me tocó vivir en mi vida. Y aunque llevaba sufriendo mucho tiempo, todos sabíamos que esto iba a pasar en algún momento, ya que en los últimos meses no había estado respondiendo bien al tratamiento. Aún así, nada te prepara para perder a tu esposa tan temprano en la vida y obviamente aún me resulta difícil imaginar una vida sin ella. Apenas han pasado 6 meses desde que falleció y para mí es como si hubiera sido ayer. Estuvimos juntos 8 años, casados 5, y aunque no tuvimos hijos, los dos éramos la familia del otro. Yo personalmente no soy muy cercano a mis padres y su familia es lo más cercano a una familia que tuve. Por eso estaba muy unido a ella, y algo a su familia, porque no tenía la mía propia, por así decirlo. Cuando la perdí, sentí que perdí todo, porque básicamente nos vimos crecer hasta convertirnos en personas adultas desde que estábamos en la universidad. Y todos los que nos conocían, sabían lo importante que ella era para mí. Sabían que ella era mi mundo. Y les cuento todo esto, enfatizando lo importante que era para mí para que puedan entender mi situación ahora mismo. Básicamente, lo que pasó fue que hace un par de semanas, mis suegros se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que la prima de mi esposa, llamémosla Grace, se mudaba aquí por una pasantía y necesitaba un lugar donde quedarse por un par de semanas. La pasantía no pagaba mucho y era más bien una experiencia, más que una oportunidad económica. Al principio, no estaba muy dispuesto porque aunque había conocido a Grace un par de veces en eventos familiares a los que iba mi esposa, ella y yo no éramos exactamente amigos cercanos, y se sentía incómodo invitarla a vivir conmigo. Pero mis suegros insistieron, diciendo que ella no conocía a nadie más en la ciudad, y que no podía pagarse un alojamiento por ese tiempo. Había una oportunidad de obtener un puesto permanente, pero hasta entonces no iba a rentar una casa si la oportunidad no daba frutos. Esa era un poco la situación, y lo entendía, yo también tuve mi cuota de pasantías en el pasado. Solo dije que estaba bien siempre y cuando ella limpiara y ordenara sus cosas, y no me molestara mientras hacía alguna cosa de trabajo en casa. Así que, eso fue todo. Creo que era un buen arreglo, no hacerme las cosas más difíciles en casa de lo que ya eran. Y hace 2 semanas, Grace apareció para vivir conmigo, y era bastante agradable. El único problema era que era un poco habladora, y dado mi estado mental actual, eso era lo último que necesitaba. No es que me parezca mal, pero no estaba de humor para hablar mucho. Aún así, intenté ser educado con ella, pero entonces, hace 2 días, volvió a casa del trabajo y me dijo que realmente quería salir a cenar afuera y me invitó a acompañarla. Dije que estaba bien comiendo en casa y que si quería, podía salir. De nuevo, poco ánimo como para hacer ese tipo de cosas. Pero en lugar de eso, empezó a insistir en que la acompañara, porque quería agradecerme por dejarla quedarse. Y empecé a molestarme porque seguía diciéndole que realmente no quería salir. Tenía trabajo al día siguiente y estaba exhausto y ella simplemente no iba a aceptar un no por respuesta. Seguía diciéndome que tenía que salir con ella, que había estado yendo a trabajar y regresando a casa y no haciendo nada más desde que ella había llegado y que tenía que empezar a vivir mi vida. Y ella pensaba que estaba siendo linda y útil, pero yo realmente no estaba de acuerdo. Quiero decir, yo había perdido a mi esposa, el amor de mi vida, hace 6 meses. El hecho de que estuviera funcionando lo suficientemente bien como para ir a trabajar, para mantenerme en marcha, ya era bastante para mí. No sentía la presión de salir y empezar a disfrutar mi vida y fingir como si todo estuviera bien. Y ella necesitaba entender y respetar eso. Así que, más o menos, le solté un exabrupto y le dije que era asunto mío lo que quería hacer. Y que ella estaba aquí solo porque necesitaba un lugar donde quedarse hasta que consiguiera algo a largo plazo, no para enseñarme cómo sobrellevar mi pérdida. Así que, le sugeriría que no se involucrara demasiado en mi vida, en especial en ese tema. Obviamente, inmediatamente me sentí mal después de estallarle porque ella estaba queriendo hacer algo lindo y yo no estaba en el mejor estado mental, pero estaba teniendo un momento muy difícil para lograr que me dejara solo. Y ella empezó a verse muy molesta, y me dijo que la única razón por la que siquiera había aceptado quedarse conmigo aquí, era porque mis suegros le habían dicho que yo necesitaba compañía, y pensaban que ella sería la persona perfecta para sacarme de este bache en el que estaba. Empezó a llorar y me dijo que ella era la que había aceptado todo este arreglo, y que no iba a aceptar ese tipo de comportamiento de mi parte porque desde que había venido aquí, no había sido amable con ella ni por un segundo. Y se estaba cansando de perseguirme. Ahora bien, cuando estaba diciendo todas estas cosas, ni siquiera podía entender a qué se estaba refiriendo, hasta que junté uno y uno, e hice 2 y me di cuenta de que esto era algo que mis suegros habían arreglado con ella, porque aparentemente querían que yo siguiera adelante y querían que yo iniciara algo con Grace, y eventualmente me casara con ella. Ese era su plan, no estás leyendo mal. Pero eso estaba saliendo todo mal porque aunque Grace había aceptado con la esperanza de llegar a mí eventualmente, no había estado funcionando bien. Y hasta ahora, ella solo había logrado irritarme. Y ahora ella quería vivir por su cuenta porque claramente no iba a ser tan fácil ayudarme a seguir adelante. Y estaba cansada de sentirse no deseada aquí.
Obviamente, me sorprendí porque no tenía idea de que algo así estuviera pasando, pero por lo que estaba diciendo y lo molesta que estaba, era claro que era real. No tengo idea de que la familia de mi esposa haría algo así. Y ni siquiera podía entender por qué harían esto. De todos modos, Grace empezó a empacar sus maletas y después de que se fue, decidí llamar a mis suegros. Y no, ni siquiera intenté detenerla de irse porque no me pareció apropiado que se quedara aquí luego de lo que reveló. Y claramente, ella tampoco quería quedarse. No sé si eso fue lo correcto o no porque estoy recibiendo muchas críticas de la familia por ello, pero en ese momento, eso era lo último en mi mente. De todos modos, después de que ella se fue, llamé a mis suegros y les pregunté si realmente habían hecho algo así, porque Grace no se contuvo mientras se quejaba y despotricaba. Quería saber si esto era realmente un plan de ellos o era algo de Grace. Y durante los primeros 2 minutos, mis suegros trataron de decirme que ella estaba confundida. Pero luego de un rato donde parecían saber más de lo que decían, no podían pretender no saber de qué estaba hablando. Me dijeron que sí, que de hecho habían intentado organizar un emparejamiento entre Grace y yo. Y que habían pensado que Grace podría sacarme de mi caparazón, porque no era saludable para mí seguir de luto por mi esposa. Además de eso, pensaron que emparejar a Grace conmigo sería bueno para mí porque en algún momento, tendría que seguir adelante. Y pensaron que Grace sería de mi tipo, que ella sería capaz de sacarme de mi depresión y que eventualmente podríamos casarnos y tener hijos, y yo sería capaz de completar la familia que nunca había podido tener con mi esposa. Pensaban que sería bueno, y que mi esposa lo hubiera querido así. Estoy segura de que mi esposa no lo hubiera querido así. Colgué en ese momento porque tan pronto como mencionaron tener hijos con Grace, supe exactamente de qué se trataba todo esto. Solo querían un hijo que estuviera conectado con mis padres de alguna manera, eso era todo. Básicamente, querían que nuestras familias estuvieran conectadas como un símbolo de estatus, nada más. Y tener un hijo cimentaría esa cosa. Esa fue una gran parte de la razón por la que cuando mi esposa estaba viva, insistieron en que tuviéramos hijos tan pronto como fuera posible, pero eventualmente tuvieron que dejar ir ese sueño después de su diagnóstico. Claramente, no renunciaron a ese sueño por completo, y decidieron usar la táctica barata de lograr que Grace se casara conmigo de alguna manera y tuviera hijos conmigo, desconsiderando por completo el hecho de que todavía estoy de luto por mi esposa, y que no estoy en condiciones de pensar en seguir adelante y tener hijos y ampliar mi familia o lo que sea. Y no se equivoquen, sé que esta es exactamente la razón, aunque nunca lo admitirán ante sí mismos. La cuestión es esta, mis padres están bastante bien establecidos en su campo. Han logrado cosas importantes y dirigen su propia empresa. Es bastante conocida por aquí. Sin embargo, nunca tuvieron tiempo para ser padres. Y no, a diferencia de lo que la gente podría imaginar, que podrían haberme malcriado hasta el extremo para compensarlo, tampoco hicieron eso. La mayoría del tiempo, fueron indiferentes conmigo y prácticamente tuve que criarme a mí mismo. Esa es la razón de que no considero que tengo familia. Así que sí, por esa razón, realmente no tengo una buena relación con ellos. Mantenemos el contacto, pero ese contacto es más bien una formalidad, como cuando saludas a un colega por su cumpleaños y esas cosas. La familia de mi esposa, sin embargo, siempre ha estado muy emocionada por el hecho de que yo soy el único hijo de unos padres tan importantes, esperando que herede la empresa o algo así. Mi esposa me dijo que habían estado presionándola para tener un hijo conmigo para que pudieran consolidar nuestra relación. Tenían una obsesión rara y espeluznante con estar emparentados con mi familia para poder aumentar su estatus social. Y mi esposa encontró eso repugnante, ella se me había quejado de eso muchas veces. Nunca lo tomé tan en serio. Pero ahora, después de todo lo que pasó con Grace, tengo que decir que es bastante raro y espeluznante, además de repugnante. El hecho de que estuvieran tratando de hacerlo pasar como preocupación por mí, que estuvieran fingiendo que solo estaban haciendo esto por amor por mí, hizo que fuera aún más problemático porque realmente intentaron convencerme de que solo querían ayudarme aquí. No tenían motivos ulteriores, pero yo no lo compré. Y es por eso que hice algo de lo que no estoy seguro. Fui y publiqué sobre lo que sea que había pasado conmigo y Grace, y lo que mis suegros estaban tratando de hacer. Y etiqueté a un montón de personas de la familia de mi esposa solo para asegurarme de que mis suegros, y su asquerosa pequeña treta, quedaran expuestos. Claro que eso no les gustó porque los dramas familiares no te dan estatus, no al menos del que ellos buscan. Piensan que me pasé y me han estado diciendo que baje esa publicación, pero no tengo ganas de hacerlo. Un problema para ellos, es que con mi depresión hay pocas cosas que me importan en la vida. Así que no siento que tenga nada que perder por dejar la publicación. Me gusta la frase, nunca subestimes a un hombre que ya no tiene nada que perder, porque cuando lo perdió todo también perdió el miedo. Así me siento yo. Pero aquí viene el tema, siguen sacando la misma carta una y otra vez, que acaban de perder a su hija y que ha sido un momento difícil para ellos también. Así que, no necesito ir más allá para hacerles la vida aún más difícil. Y que ya recibieron el mensaje de que no me van a molestar más. Pero al mismo tiempo, ni siquiera están pretendiendo aceptar sus errores.
Siguen diciéndome que lo he entendido todo mal y que estoy retorciendo toda la situación con Grace, en algo que nunca se suponía que fuera. Y que solo estaban tratando de cuidarme y que no pueden creer que yo pensaría tan mal de ellos. Sin embargo, no sé de qué otra forma se puede interpretar esto. Ellos me convencieron para meter en mi casa a una mujer joven, para que me seduzca o enamore, para que tenga un hijo con ella. Y todo para que yo les dé un hijo que esté relacionado con mis padres. En este punto ni siquiera es que soy importante para ellos, sino mi relación sanguínea. También pienso si Grace realmente gusta de mí, o también la sobornaron con algo, lo cual parece más aberrante. Lo único que me ha estado dando vueltas la cabeza es el hecho de que, al final del día, es cierto que perdieron a su hija. Y aunque no tenían la mejor relación, mi esposa amaba a sus padres y viceversa. Con mis padres, estaba seguro de que no me amaban. Incluso ahora, ellos también quieren que baje la publicación, pero por razones totalmente diferentes. Solo quieren que la baje porque no quieren drama familiar en público, especialmente porque se ve mal para ellos. Así que sí, no es por preocupación por mí ni nada, solo quieren que su reputación no se dañe. Si mis padres me aman debe ser muy poquito. Y por supuesto, como dije, mis suegros quieren que la baje porque se ve mal para ellos y también porque ellos también están de luto por mi esposa. Pero ese mismo dolor, que yo también siento, aunque de forma diferente, no me ha transformado en una mala persona. No me ha hecho hacer cosas malas como lo que ellos intentan. No me he acostado con mujeres al azar, no he comenzado a beber, no he tratado a las personas mal sin merecerlo. Entonces me molesta que ellos se sientan ofendidos cuando hicieron algo tan retorcido. Simplemente, no puedo entender cómo las personas pueden hacer algo así. Sé que la codicia, la fama o lo que sea que busquen pueden volver loca a las personas, pero pensaba que había un límite. Actualización 1. Todos aquí parecen estar de acuerdo que no debo bajar mi publicación. Que es una herramienta de defensa para que ellos no tuerzan la verdad, algo que parecen estar inclinados a hacer por su comportamiento últimamente. Pero a pesar de eso, decidí bajarla porque al final del día, estaba pesando sobre mí. No en el sentido de que me estuviera haciendo sentir culpable constantemente o algo así, sino solo porque estaba creando mucho drama. Hice un análisis y pensé que las personas que debían leerla ya lo hicieron. Pero estaba cansado de personas preguntándome por esto, porque obviamente toda la situación despierta más preguntas. Si no, pueden ver mi anterior publicación. Pensaba que con eso volvería a mi aburrida vida y mi periodo de luto, pero no es lo que quería el universo para mí. Mis padres obviamente estaban muy felices de que la bajara. Dijeron que había hecho lo correcto, porque pensaron que la estaba bajando para preservar la reputación de la familia y todo como si me importara eso. Quiero decir, habían leído la publicación, sabían de qué se trataba todo esto. En lugar de tratar de contactarme y apoyarme, todo lo que les importaba era la reputación de la familia. Y se los dije. Les dije que no quería que me contactaran por ninguna razón en absoluto, porque ahora mismo realmente no quiero escuchar de nadie. Me dijeron que estaba siendo insensible y dramático, y les dije que ellos solo estaban siendo insensibles como siempre y no quería escuchar de ellos y eso fue todo. No me interesa guardar las apariencias con ellos, porque ellos no me quieren y yo no siento ningún apego emocional. Pero algunas cosas en algún momento tienen que decirse y me alegra haberlo dicho. Creo que realmente necesitaban saber que me habían fallado como padres, y eso está bien porque no pueden volver en el tiempo y cambiarlo más. Pero tampoco pueden esperar nada de mí. En cuanto a la prima de mi esposa, no he sabido nada de ella. No compartimos ningún tipo de círculo social, y decidí borrar su número luego de que se fuera de casa. Solo lo tenía por la convivencia. Pero una vez que se marchó, no tenía nada que hablar con ella. Algunos sugirieron que me gustaba esta mujer, pero si me vieras en este momento, sabrías que eso no es posible. Eso es en lo último que puedo pensar en este momento. Y de mis suegros tampoco sé mucho. Deben estar contentos con que borrara mi publicación, o tal vez no. En cierta forma, el daño ya está hecho y no desaparecer porque hay una publicación. Una publicación que de todas formas con el tiempo hubiera quedado enterrada por otras. Actualización 2. Hoy mi mamá apareció en mi casa. Nuestra relación es fría e impersonal, es como si yo fuera uno de sus empleados. Como de costumbre, no fue diferente con su visita. Es como hablar con compañeros. El reporte de la semana entrante está listo, recuerda llamar al cliente e informarle sobre los cambios. Ese es el tipo de tono que manejamos con mis padres. De todos modos, empezó a decirme lo decepcionada que estaba por cortar mi contacto. Contacto que ya de por sí era limitado. Pero en realidad lo que les había molestado es que había sido realmente grosero y dramático, así que puede haber venido porque quería arreglar las cosas. Ellos tienen una posición de poder dentro y fuera de la empresa. Son jefe y personas respetables, entre comillas. Y que alguien les hable así debe ser nuevo. Me dijo que incluso le había pedido a mi padre que viniera, pero él pensó que debía dárseme algo de espacio para ordenar mis sentimientos sobre todo. Porque claramente estoy pasando por mucho ahora mismo y no quiere añadir a ellos si no quiero eso. Y honestamente hablando,
creo que el enfoque de mi papá fue mucho más sensato. Pero mi mamá no lo vio de esa forma. De todos modos, la conversación con mi mamá realmente no fue bien. Le dije que no quería discutir nada de esto y ella no se lo tomó a la ligera. Dijo que por mucho tiempo, ella y mi padre habían sentido que yo los hacía responsables de algo o lo otro y nunca habían podido averiguar exactamente qué. Pero en nuestra conversación anterior, finalmente salió a la luz el hecho de que yo pensara que ellos nunca se habían preocupado por mí. Y le pareció escandaloso que yo los acusara de algo como eso. Y que todos se habían asegurado de que yo tuviera lo que necesitaba a lo largo de mi infancia. E incluso durante la universidad, me habían apoyado. Les dije que eso era gracioso, porque aparte de lo básico, nunca tuvimos una relación como otras personas la tienen con sus padres. Y si no entienden eso y si realmente piensan que la relación que tenemos ahora es completamente buena, eso es cosa de ellos. No tengo nada más que decir a eso. Y mi madre se puso muy alterada y comenzó a decirme que era injusto, y que ellos habían hecho todo lo requerido de los padres y que no podía imaginar qué esperaba yo. Así que le dije que ella y mi padre solo habían hecho lo mínimo. Y si piensan que hacer eso los hacía buenos padres, bien por ellos, puede comprarse un pastel de regreso a casa y tener una fiesta de orgullo a los buenos padres. Pero si pensaba que yo iba a dar un discurso en ella y decir que les agradecía, estaba esperando demasiado. Quizás tanto como yo esperaba de ellos. Afortunadamente, mi mamá no es una de esas personas que comienzan discusiones a gritos, así que eso jugó a mi favor en ese momento. Fue molesto, eso seguro. Fue frustrante de tratar, pero al menos fue todo silencioso. De todos modos, estuvimos dando vueltas en círculos por un rato. Y después de eso, le dije que realmente quería que se fuera. Claramente, ella y yo teníamos opiniones muy diferentes de lo que significa una buena crianza. Y nunca íbamos a ser capaces de llegar a una conclusión que tuviera sentido para ambos. Para cuando se fue, me estaba diciendo que me iba a arrepentir de comportarme así un día porque al final del día, ella sabía que por ocupados que estaban, ella y mi papá habían hecho lo mejor que podían. Y le dije que su mejor no fue lo suficientemente bueno para mí. Así que, solo van a tener que hacer las paces con eso como yo he hecho las paces con ello. Solo fingían como si se preocuparan frente a los parientes para mantener las apariencias. Y solo en eventos públicos realmente sentía que mis padres eran realmente mis padres. Aparte de eso, cuando estábamos en casa, yo era tan bueno como invisible para ellos. Así que sí, realmente no diría que ellos eran los padres ideales. Y si realmente piensan que hicieron lo mejor que podían, lo cual no dudo que piensen, entonces bien por ellos. Pueden darse palmaditas en la espalda y creer lo que quieran, pero yo no estoy requerido a creer lo mismo porque sé lo que viví. Ahora en otras cosas más importantes que mis padres, aunque no tanto para mí, pero sé que para ustedes sí, mi familia política. A Grace no le ofrecieron quedarse en un puesto permanente en la empresa luego de su pasantía. Me lo han dicho mis suegros, con los que tuve una breve charla. Me contaron eso, pero también llamaron para agradecerme sobre haber quitado la publicación. Un agradecimiento condicionado a que también haga algo por ellos. Querían que haga otra publicación retractándome, diciendo como que estaba confundido y el dolor me hizo ver cosas que no estaban allí. Ni siquiera les di una respuesta, solo corté y esa debería ser la respuesta para ellos. Actualización 3. Mis padres me han contactado por última vez, o al menos eso han dicho, para informarme que están planeando una transición en la empresa para que alguien sea el heredero de ella cuando ya no trabajen más. Sé que aún resta mucho tiempo, porque para ellos es su pequeño bebé, pero me han dicho que yo no seré esa persona, que están buscando su sucesor. Nunca pensé hacerme cargo de esa empresa, y es lo último que pasa por mi cabeza en este momento. Siguen sin entenderlo, la empresa o el dinero nunca fue lo que anhelé de mis padres. Les dije, está bien, que tengan una buena vida y luego corté. Otra cosa que pasó en las últimas semanas fue que los padres de Grace se pusieron en contacto conmigo, para disculparse por todo lo que había bajado. Su mamá es la hermana mayor de mi suegra, y yo siempre la había encontrado mucho más digna que mi suegra misma. Y ellos no habían hecho exactamente nada malo. De hecho, por el mensaje que me enviaron, quedó claro que ni siquiera sabían lo que estaba pasando hasta que hice esa publicación. Y después de eso, estaban bastante humillados. No sabían cómo ponerse en contacto conmigo sin hacerse quedar como tontos. Pero al final del día, ellos querían decirme que no sabían lo que estaba pasando, porque de lo contrario podrían haber sido capaces de ponerle fin. Me dijeron que lo sentían mucho por todo lo que había pasado y que esperaban que yo no estuviera en su contra. También tuvieron una conversación con su hija. Les respondí diciéndoles que todo estaba bien y que no estaba enojado con ellos. Aunque definitivamente le aconsejaría a Grace pensar las cosas a fondo antes de simplemente hacerlas. No tengo nada en contra de sus padres, son buenas personas. Mi principal problema era con mis suegros. Pocos días después comencé a recibir llamados de Grace a mi teléfono. Era un número que no conocía porque lo había borrado, pero con su mensaje quedó claro quién era.
No respondí de todas formas, hasta que sus padres me dijeron que lo haga porque quería disculparse. Tuvimos una conversación interesante. Ella admitió que mis suegros le habían prometido algo a cambio de enamorarme. Ella no estaba enamorada de mí, eso está claro, pero planeaba ver si sucedía, tener un hijo y si las cosas no eran tan buenas divorciarse. Y todo lo hizo porque el hijo de una amiga de mi suegra trabajaba en esa empresa. Le había conseguido esa oportunidad, que luego desapareció cuando ella dijo, al diablo con todo, no voy a seguir con eso. Le agradecí por contarme la verdad, o lo que supongo que es la verdad, porque ya no sé qué creer. No le guardo rencor, porque como inquilina no fue tan mala. Limpiaba, compraba su comida y literalmente cumplió con todo lo que prometió. Sí, es una tonta por aceptar los términos de mis suegros, pero creo que última instancia se dio cuenta de su error y se fue de la casa. Si lo hubiera intentado en serio, podría haber hecho muchas otras cosas más. Ni siquiera me pidió que bajara mi publicación, donde claramente la hacía ver mal. Incluso ahora ha hecho una ella misma, como una especie de castigo y para mostrarme de que está arrepentida de su comportamiento. Hablar con sus padres debe haber tenido algo de influencia. Sí, los tíos de mi esposa son mejores padres que los míos o los de ella, de eso no cabe dudas. Actualización 4. Estas semanas han sido duras para mis suegros con la publicación de la prima de mi esposa. Lo cual disfruto, porque me mantienen ocupado un poco de pensar en mi esposa y en mi propia vida. Un poco de distracción no viene mal. Y es una distracción que no me involucra tanto, así que es buena. Porque que caiga el drama sobre ti no hace las cosas mejores. La amiga de mi suegra descubrió que el favor que le pidió para el puesto de mi prima tenía esas condiciones y no le agradó. Su hijo sí lo sabía, y es la razón de por qué prefirió mover los hilos para no darle un puesto permanente. Al parecer lo supo poco después de que se fuera de casa. Y no sé por qué lo hizo Grace, porque no me lo contó cuando tuvimos la conversación. Esta persona vio que había sido utilizada para algo bastante desagradable, y no era solo una amiga de su madre pidiendo un favor. Por eso decidió que Grace no compartía los valores de la empresa. Por lo que Grace ha dicho, no está enojada con eso, como que entiende que se lo merece porque lo que hizo no fue bueno. Al menos una reacción madura y normal de esa familia. Bueno, debo dejar de lado a los tíos de mi esposa en todo esto. La amiga de mi suegra la ha cortado completamente, y también parte de su grupo, si no es el grupo completo. A mi suegro también le han dado la espalda a algunos amigos. Y creo que es doloroso, porque al igual que mis padres, ellos viven para el estatus, era lo que más anhelaban. Pero no me están culpando, porque no es mi publicación y de nada sirve que yo diga que lo malinterpreté cuando es la propia Grace quien lo dice. Han llamado a los padres de Grace, porque Grace los ha bloqueado, y les han dicho que los ayuden, que hagan recapacitar a Grace. Pero ellos respondieron que dejen de molestarlos porque con lo que ya hicieron era suficiente. No puedo negar que, cuando las personas obtienen lo contrario a lo que buscan por medios cuestionables, no me alegra. Es literal lo que ellos se merecen. Actualización 5. Pocos días atrás se cumplieron 2 años desde que mi esposa falleció, y me apeteció compartir algo. El cambio más fundamental en mi vida es que he adoptado un perro, algo que siempre planeamos hacer juntos, pero nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo porque todo solo pasó demasiado rápido. También teníamos planes de tener un par de hijos al menos, pero eso es un poco más difícil cuando ni siquiera he encontrado a otra persona a la que amar. Estoy llegando a eso, haciéndome a la idea de que en algún momento deberé dejar ir a mi esposa. Creo que si ella me viera ahora, o si lo hace, pensaría que soy un tonto perdido con un perro y que debería hacer algo más en mi vida. Y creo que tendría razón, pero al menos no estoy tan solo ahora. Pequeños pasos de bebé hasta que esté listo para continuar. He llegado a aceptar mi vida tal como es. Ojalá los dos hubiéramos tenido un poco más de tiempo juntos, pero así son las cosas y las he llegado a aceptar. Además, si crees en eso de que las personas reencarnan en otros cuerpos, incluso en otros animales, tal vez creas que este perro tiene algo de mi esposa. A veces me observa y me recuerda mucho a ella. Aunque también puede que quiera pasear o comida, no sé, mi esposa nunca me ha dado esas miradas con esas intenciones. No volví a saber de mis suegros, cerraron sus redes y perdieron todo contacto con cualquier persona que conozca. No he sabido de Grace ni de sus padres tampoco. Sus padres me parecían personas agradables, pero no hemos mantenido el contacto. De mis padres un poco sí, porque ha habido algunos cambios a niveles impositivos en mi estado, y eso les ha hecho un poco la vida difícil. Durante años gozaron de ciertos beneficios fiscales, porque la administración quería que esa clase de empresas se asentaran aquí. Eso les dio un impulso importante a la empresa de mis padres. Pero la nueva administración prefirió quitarlos, y han tenido que reducir gastos de forma importante. Han despedido una gran cantidad de personas, y también se han tenido que mudar a unas nuevas oficinas más pequeñas y menos costosas. Al menos no basé mi plan de jubilación en la posibilidad de obtener eso. Espero que mis padres tampoco lo hayan hecho.